Hola, hola, hola. Seguimos con el tema de introducción a la termodinámica y vamos a ver en este punto 8 el termómetro de gas ideal. El termómetro de gas ideal se basa en la ley de Charles o en la ley de Gay-Lussac y es un termómetro que toma su cero en el cero absoluto, es decir, en la temperatura más baja que se puede alcanzar en el universo, que son menos 273,15 grados centígrados, o también en la escala Kelvin, 0 Kelvin, o en la escala Rankine que usan los ingleses, 0 grados Rankine. Bueno, y este termómetro vamos primero a obtener la escala termométrica con la ley de Charles. La ley de Charles dice que el cociente de volumen entre temperatura es constante siempre que la masa y la presión del gas se mantengan constantes. Volumen entre temperatura es una constante si masa y presión de gas son constantes. Vamos a pasar la constante dividiendo al volumen y la temperatura donde está la constante, o sea, vamos a despejar la temperatura. Temperatura igual a 1 partido de constante por volumen. Y 1 partido de constante es otra constante y la vamos a llamar B. Temperatura igual a B por volumen. Bueno, pues aquí tenemos la ley de Charles que nos indica que la temperatura de un gas es proporcional a su volumen, donde B es la constante de proporcionalidad. Por tanto, midiendo el volumen que ocupa un gas, podemos determinar a qué temperatura está. La ley de Charles la podemos también representar en la escala centígrada, porque esta temperatura que tenemos aquí es una temperatura Kelvin, es decir, absoluta, es temperatura absoluta. Tiene su cero en el cero absoluto. Si trabajamos en otra escala, por ejemplo la centígrada, podemos escribir volumen igual a A por T más B. Y bueno, tenemos la gráfica de volumen frente a temperatura, es una línea recta cuya pendiente es A y ordenada en el origen B, que es el punto de corte con el eje Y. Y vamos a representar el volumen que ocupa un gas a diferentes temperaturas. Eso sí, con la presión fija en un determinado valor, por ejemplo una atmósfera, y la masa de gas también fija. A una atmósfera y una temperatura, por ejemplo, de 50 grados, medimos el volumen que ocupa el gas y tenemos este punto. Si pasamos a 0 grados, medimos el volumen que ocupa el gas y tenemos este punto. A menos 50 grados, medimos el volumen que ocupa el gas y tenemos este punto. A menos 100 grados, tenemos este punto. Como puedes ver, caen sobre una línea recta todos esos puntos. ¿Por qué a partir de aquí la gráfica la representan mediante una línea discontinua? Bueno, es porque a partir de este punto el gas deja de comportarse idealmente. La ley de Charles es para gas ideal y a temperaturas muy bajas las moléculas de gas tienden a interaccionar y por tanto el comportamiento ideal desaparece. El gas se vuelve real y perdemos el comportamiento rectilíneo. A partir de ahí la línea se curvaría. Y lo que se hace es extrapolar ese comportamiento de gas ideal al punto de corte con el eje X, donde el volumen del gas se hace cero, y ahí obtenemos un valor de 273,15 grados centígrados. Y esta temperatura es la temperatura más baja que se puede alcanzar. Experimentalmente se ha comprobado que no es posible obtener temperaturas menores a esta. Si cambiamos la presión del gas, por ejemplo a 3 atmósferas, y vamos midiendo a diferentes temperaturas el volumen que ocupa, tenemos el mismo comportamiento y la extrapolación de la recta a volumen cero vuelve a darnos el mismo punto, la misma temperatura. Si modificamos el tipo de gas, cambiamos el tipo de gas, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Para otro tipo de gas diferente, nos encontramos con el mismo tipo de recta cortando el eje X en el mismo valor. Bueno, por tanto, esta escala de temperatura nos va a dar una temperatura de cero en la que predice, bueno, eso es un comportamiento teórico que no tiene sentido físico, que el volumen de gas se hace cero. Y lo que vamos a hacer es simplemente determinar cuánto vale la constante B, el parámetro B, para poder ya tener la escala termométrica que nos permita medir la temperatura. ¿Cómo vamos a hacer para determinar el parámetro B? Pues vamos a considerar un sistema de referencia que va a ser agua en el punto triple.
Voy a copiar un dibujo de agua en el punto triple. Aquí tenemos un vaso que contiene agua líquida, hielo y vapor de agua, todo en equilibrio. Se dice que es agua en su punto triple porque existen las tres fases en equilibrio, sólido, líquido y vapor. El agua en el punto triple está a una temperatura, vamos a llamar la temperatura en el punto triple, de 273,16 Kelvin, que son 0,1 grados centígrados. Y vamos a poner en contacto con agua en el punto triple un recipiente que contiene un gas. Y vamos a medir el volumen que ocupa y vamos a llamarlo volumen del gas en el punto triple. Y con este punto de temperatura y volumen vamos a obtener la constante B. Sustituimos aquí en la fórmula, la temperatura la cambiamos por temperatura en el punto triple, constante B, volumen en el punto triple. Y por tanto de aquí podemos despejar la constante B. B es temperatura en el punto triple dividido por volumen en el punto triple. Si lo llevamos aquí arriba y reemplazamos la B por su valor, la temperatura va a ser igual a temperatura del agua en el punto triple partido del volumen que ocupa el gas a esa temperatura del agua en el punto triple y por el volumen que ocupa el gas en contacto con la sustancia problema. Es decir, que este número de arriba es conocido, 273,16. El VPT es el volumen que ocupa el gas en contacto con agua en el punto triple y V es el volumen que ocupa el gas en contacto con la sustancia de temperatura desconocida. Y por tanto, todo esto es conocido y este cociente nos va a dar la temperatura en la que está la sustancia desconocida. Hay un pequeño problema y es que este cociente de volúmenes se debe medir para un gas ideal. Y el gas que tenemos en el termómetro no podemos garantizar que sea ideal, porque solo es ideal si la presión es cero. La presión es muy baja, tiende a cero. Y por tanto hay que hacer un truco matemático que consiste en tomar el límite, en hacer el límite cuando la presión tiende a cero, de V partido de V en el punto triple. Y esta es la fórmula que nos permite determinar la temperatura de una sustancia problema utilizando el termómetro de gas ideal. La temperatura es la temperatura del punto triple del agua, que son 273,16, y hay que hacer el límite cuando P tiende a cero del cociente de V entre V en el punto triple, siendo V el volumen que ocupa el gas en contacto con la sustancia problema y V en el punto triple el volumen que ocupa el gas en contacto con agua en su punto triple. Bueno, este termómetro o esta ecuación termométrica tiene la limitación de gas ideal. El gas debería ser ideal, por eso se hace el límite cuando P tiende a cero. Y la masa y la presión son constantes. Entonces se dice que es la ecuación de un termómetro a presión constante. También tenemos la ecuación para un termómetro a volumen constante, que es prácticamente idéntica. Temperatura igual a temperatura del punto triple, límite cuando P tiende a cero, de P partido de P en el punto triple. En vez de llevar cociente de volumen, lleva cociente de presión. Esta ecuación es válida para un termómetro a volumen constante, masa constante y volumen constante. ¿De dónde proviene esta ecuación, si nos interesara demostrarla? Bueno, pues viene de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es prácticamente igual que la de Charles, lo único que nos dice que el cociente de presión partido de temperatura es constante siempre que el volumen y la masa de gas sean constantes. Y por tanto no hay más que seguir los pasos que comenté en la otra demostración y ya lo tenemos. De aquí despejamos, por ejemplo, la temperatura, pasamos la constante dividiendo a la presión, la temperatura a la derecha, el 1 partido constante lo llamamos B y lo puedes poner así. T igual a B por P. La B la podemos obtener con la sustancia de referencia, que es agua en su punto triple, igual que aquí, temperatura en el punto triple, partido de, en vez de volumen, presión. Medimos presión en el punto triple. Y por tanto, esto es B, el parámetro B. Lo podemos determinar de esta forma, igual que antes. Y ahora, sustituyéndolo aquí, pues tenemos la escala termométrica T igual a B, el parámetro B, temperatura en el punto triple, partido de presión en el punto triple. A ver, temperatura igual a
temperatura en el punto triple, partido de presión en el punto triple, por presión. Pero esta fórmula tiene un problema, y es que este cociente hay que garantizar que sea para gas ideal y no lo es. Por tanto, tenemos que hacer el límite. Y de ahí es donde surge la ecuación que tengo ahí arriba, cuando hacemos el límite del cociente de presiones. Bien, ahora, una vez que tenemos una idea de cómo se determinan las temperaturas utilizando un termómetro de gas ideal, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a copiar en la siguiente hoja. Vamos a ver el esquema de un termómetro de gas ideal a volumen constante. Este es un termómetro en el que tenemos aquí el bulbo termométrico, que contiene un gas, un tubo que está también lleno de gas y un manómetro de mercurio, con el depósito de mercurio. Es muy importante este nivel. Esto lo llaman la marca de referencia, este nivel, porque este es un termómetro volumen constante, de manera que el gas en las medidas tiene que tener el volumen constante, debe permanecer el volumen constante. Por tanto, cuando el gas se pone en contacto con una sustancia caliente, incrementa su presión y empuja el mercurio hacia abajo por esta rama, incrementando su volumen. Si el gas lo ponemos en contacto con una sustancia fría, disminuye su presión y entonces el mercurio sube hacia arriba, empujando el gas, comprimiéndolo, de manera que el volumen del gas cambia, porque el mercurio sube hacia arriba o baja hacia abajo en esta rama. Eso debemos evitarlo. Siempre el mercurio tiene que estar a este nivel, tiene que estar en la marca de referencia. El gas y el mercurio deben estar en contacto aquí, en este punto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tenemos un manómetro de mercurio, pero tiene el tubo flexible, de goma, y por tanto podemos el depósito subirlo o bajarlo. Cuando subamos el depósito hacia arriba, si tiramos por el depósito hacia arriba, hacemos que la presión en la marca de referencia sea mayor y por tanto comprime el gas subiendo el mercurio hacia arriba. Si por el contrario bajamos el depósito, hay menor presión hidrostática porque hay menos altura entre la marca de referencia y la parte de arriba del depósito, y al bajar el depósito hacia abajo, pues tiende el mercurio a bajar hacia abajo por esta rama. ¿De acuerdo? Y de esa manera ajustamos siempre el nivel del mercurio a la marca de referencia para que el gas ocupe siempre el mismo volumen y mantenemos el volumen constante. Bien, y ahora vamos a hacer unas medidas para ver cómo se trabaja con el termómetro y cómo se hace el límite que he comentado. Vamos a medir la presión del gas, del gas que hay en el bulbo termométrico en contacto con la sustancia problema y con agua en el punto triple. Y vamos a hacer el cociente de ambas presiones, P partido de P en el punto triple. Vale, ¿y esto para qué? Porque necesitamos hacer el límite. Y el límite lo vamos a hacer representando gráficamente el cociente de presiones frente a la presión del gas. De manera que vamos a obtener una serie de puntos. Obtenemos una serie de puntos, por ejemplo, estos puntos, al hacer las medidas, que se ajustan a una línea recta. Y lo que vamos a hacer es extrapolar el comportamiento de esta línea recta a presión cero, que es donde tenemos la seguridad de que el gas se comporta idealmente. Justo el punto de corte con el eje Y, la ordenada en el origen de esa recta, nos da el límite cuando P tiende a cero de P partido de P en el punto triple. Y ese límite es el que llevamos a la ecuación que nos da la temperatura, que es temperatura del punto triple, 273,16 Kelvin, por el límite cuando P tiende a cero de P partido de P en el punto triple. Un detalle de cómo se obtienen estas presiones. Partimos de una cierta cantidad de gas dentro del termómetro. No sé, por ejemplo, por poner algo, por ejemplo 200 gramos de gas. Metemos ahí 200 gramos de gas y ahora en este vaso ponemos agua en el punto triple, que está a 0,1 grados. Es decir, en este vaso ponemos esa mezcla que mostraba antes de agua líquida, agua hielo y agua vapor. El gas probablemente se va a enfriar porque está a 0,1 grados. Se enfría, la presión baja y el mercurio tiende a subir por esta rama hacia arriba, perdiéndose esa marca de referencia. El mercurio se eleva hacia arriba. Entonces, para lograr que el mercurio vuelva a bajar a la marca de referencia, tiramos por el depósito hacia abajo. Bajamos el depósito. Conseguimos que el mercurio regrese a la marca de referencia y medimos la altura entre la marca de referencia y la parte de arriba del depósito. Esta altura. Y esta altura, si la medimos en milímetros, con una regla en milímetros, ya nos da los milímetros de mercurio. Y los anotamos aquí. Por ejemplo, 1000
milímetros de mercurio. Medí 1 metro. Vamos a medir estas presiones en milímetros de mercurio. Si prefieres en pascales, utiliza la presión hidrostática, la fórmula de la presión hidrostática, densidad por gravedad y por altura. Bueno, no merece mucho la pena, en milímetros de mercurio. Ahora cambiamos nuestro sistema y ponemos la sustancia de temperatura desconocida. Imaginemos que esa sustancia está caliente a, no sé, 70 grados, 80 grados. Va a calentar el gas, aumenta la presión del gas y al aumentar la presión del gas nos empuja el mercurio hacia abajo. De manera que el volumen del gas no se mantiene en la marca de referencia al empujar el mercurio hacia abajo. ¿Qué hacemos? Bajamos el depósito un poco hacia abajo, aprovechando el tubo flexible, bajamos el depósito hacia abajo para que el mercurio vuelva a la marca de referencia. Y así el volumen del gas se mantiene constante durante la medida. Y mido el valor de la presión midiendo esta diferencia de altura de nuevo. Y ahora esa diferencia de altura pues es mayor. Lo he comentado bien. Decíamos que poníamos en el recipiente la sustancia problema. Que si consideramos que está caliente, el gas ejerce más presión y hace que el mercurio baje por esta rama. Si el mercurio baja hacia abajo para devolverlo a la marca de referencia, hay que subir hacia arriba el depósito. Eso le obligará a aumentar la presión en esta zona, en esta rama, al subir el depósito hacia arriba y volver a la marca de referencia. Medimos en milímetros la altura desde la parte de arriba del depósito a la marca de referencia y obtenemos, por ejemplo, 1500 milímetros. Pues 1500 milímetros de mercurio. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la cantidad de gas que hay dentro del termómetro. En vez de 200 gramos, pues vamos a sacar un poco de gas y vamos a dejar 150 gramos. Tenemos que tener algún tipo de válvula que permita sacar un poco de gas del termómetro. Al sacar parte del gas del termómetro y volver a repetir las medidas, es decir, volvemos a poner aquí en este vaso agua en el punto triple, lo mismo, agua en el punto triple de nuevo, el gas se enfría, la presión baja, el mercurio tiende a subir hacia arriba, entonces tiramos del depósito, bajamos el depósito hacia abajo para que el mercurio baje en esta rama y vuelva al nivel de referencia. Medimos de nuevo la altura y obtenemos 750 milímetros de mercurio. ¿Por qué obtengo 750? Bueno, pues porque tengo menos presión porque he sacado parte del gas, por tanto la presión que mido es menor, aunque la temperatura es la misma que en el experimento anterior. Ahora cambio lo que tengo en el vaso y pongo la sustancia desconocida a la temperatura desconocida, que estaba pues eso, a lo mejor a 70, 80 grados, vuelve a calentarse el gas, vuelve a ejercer presión, tira del mercurio hacia abajo, el mercurio baja, por tanto subo el depósito hacia arriba y vuelvo a medir y obtengo, pues no sé, pues por ejemplo 1150 milímetros de mercurio al medir desde la parte de arriba del depósito a la marca de referencia. Vuelvo a sacar gas. Bajo la cantidad de gas dentro del termómetro, por ejemplo, a 100 gramos y repito de nuevo las medidas. Y a continuación hago estos cocientes. Hacemos el cociente de presión entre la presión en el punto triple. 1,5, esto no sé lo que da, 1,4, lo que sea. Bueno, vamos haciendo esos cocientes y los representamos aquí. Presión, que es esta fila, frente al cociente, que lo ponemos en el eje Y y vamos obteniendo estos puntos. Bueno, yo he dibujado solo 3 puntos, pero se pueden obtener 4 o 5, los que sean. Ajustamos con una calculadora por mínimos cuadrados y determinamos la ordenada en el origen de la recta, que va a ser el límite cuando la P tiende a 0 de P partido de P en el punto triple. Una vez que tenemos ese límite lo llevamos aquí y podemos determinar la temperatura a la que está la sustancia problema. Como puedes ver, el uso de un termómetro de gas ideal es muy farragoso, muy complejo de hacer. Entonces, bueno, son termómetros que se utilizan para calibrar, pero bueno, en los laboratorios esto lógicamente no se utiliza. Bien, y me queda otro detalle, pero creo que lo voy a dejar porque se nos va muchísimo ya el tiempo, el vídeo se hace muy largo y es insoportable este rollo, que es un termómetro de gas ideal, pero en vez de ser a volumen constante es a presión constante. Aquí tenemos el bulbo termométrico y este tubo que parte de él tiene aquí un pistón que se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo y este pistón ejerce una presión
que viene dada por la presión atmosférica porque está abierto a la atmósfera el tubo, por tanto por aquí ejerce la atmósfera presión, y además este pistón tiene una masa que multiplicada por la gravedad nos da el peso, y dividida entre la sección de este tubo nos da la presión que ejerce ese peso que está actuando sobre el gas. Por tanto, la presión, como vemos aquí, que se ejerce sobre el gas es la presión atmosférica más la presión debida a este pistón, porque tiene una masa que no es despreciable. Y por tanto, el gas siempre va a estar a la misma presión, porque si el gas eleva su presión, este pistón sube hacia arriba y la devuelve al valor que corresponde, que es este que tenemos aquí, presión atmosférica más presión ejercida por el pistón. Tenemos una escala graduada en el capilar, en el tubo, que permite medir el volumen. Por tanto, ponemos aquí, aquí pone sistema a temperatura desconocida. Vale, estupendo. Sistema a temperatura desconocida. Si está caliente, calienta el gas, ejerce presión, o sea, la presión sube y el pistón se desplaza hacia arriba para que la presión se mantenga siempre en el mismo valor. Y aquí en la escala graduada pues medimos el volumen. Después cambiamos el sistema de temperatura desconocida por agua en su punto triple. Y el gas se enfriará porque está a 0,1 grados, disminuye la presión, pero inmediatamente el pistón va bajando, haciendo que la presión se mantenga constante e invariable. Y por tanto, el pistón al bajar hacia abajo, pues medimos de nuevo en la escala graduada el nuevo volumen. Y así podemos hacer una tabla con volumen que ocupa el gas en contacto con la sustancia problema, volumen que ocupa el gas con agua en el punto triple y el cociente V partido de V en el punto triple para hacer el límite. Y tenemos que tomar varios datos. Por ejemplo, acabamos de hacer ya la primera columna de datos. ¿Y cómo se obtienen las demás? Bueno, pues aquí en este caso no se saca gas del termómetro, sino que lo que se hace es es cambiar este pistón y hacer que ejerza menos presión. Es decir, esta columna es para una presión de gas P1, esta para una presión de gas P2, esta para P3, etc. Se va variando la presión del gas y eso se consigue modificando este pistón. Podría estar el pistón formado por diferentes anillos que puedas ir sacándolos y modificando la presión a la que está el gas en cada medida. Vamos cambiando la presión del gas y vamos midiendo el volumen que ocupa el gas en contacto con agua en el punto triple y con la sustancia problema. Y una vez que tengamos unos cuantos datos, pues hacemos la gráfica de V partido de V en el punto triple frente a la presión de nuevo. Obtenemos una serie de puntos. Esta recta puede ser creciente hacia la izquierda o decreciente, no tiene por qué ser así, depende del tipo de gas. Puede crecer hacia la izquierda o decrecer. Y lo que hacemos es extrapolar a presión cero de nuevo ese comportamiento rectilíneo lo extrapolamos a presión cero y aquí tenemos el límite cuando la P tiende a cero de V partido de V en el punto triple. Y la temperatura de nuestra sustancia problema es la temperatura en el punto triple, 273,16 Kelvin por el límite cuando P tiende a 0 de V partido de V en el punto triple. O sea, exactamente igual que en el termómetro anterior de volumen constante. Lo único que aquí lo que mantenemos constante es la presión y medimos volúmenes del gas en contacto con la sustancia problema y con agua en el punto triple. Bien, pues vamos a dejar aquí el asunto del termómetro de gas ideal y ahora mismo no sé exactamente, me he perdido un poco, no sé exactamente el próximo punto de qué va a ser, pero continuamos avanzando con la introducción a la termodinámica.